Es más, se ve más ventana o puerta que te ve a vos. Es porque está en la clandestinidad. Bueno, entonces. A ver, uñas, rectos, planos. Bueno, ¿cómo fabricamos fondos? Bueno, el fondo es muy fácil. Tenemos una cabecita de un fondo. Este fondo, los fondos más prácticos, ¿cuáles son? Bueno, podemos agarrar una lima cualquiera grande, ¿no es cierto? Vieron que la lima tiene un estriado doble. Y en la parte del talón, en la última sección, queda el estriado simple. Bueno, entonces nosotros podemos agarrar esta lima, ponerla de ancho agarrada en una bolsa, ¿no es cierto? Y vamos a frotar esta cabecita en esta sección, yendo a favor de ese estriado simple y después cruzándolo. De esa manera nos queda un estriado muy suavecito, cuyo grosor o espesor va a estar determinado por qué, por el grosor del grano. Así que si yo quiero hacer un paso de un fondo muy finito, ¿qué hago? Agarro una lima de grano fino. Quiero hacer un grano más grueso, ¿qué hago? Agarro una lima de grano grueso. Después, si yo quiero hacer algo más marcado, ¿qué hago? Pues le tiro rayas con una sierrita muy finita. Lo agarro la bolsa, de vuelta, y le marco rayitas. ¿Qué pueden ser? En una sola dirección, con lo cual haríamos un tipo de fondo que se le llama pelito, que es para texturar superficies, o lo hago cruzado y tenemos el fondo tradicional. Otra forma que queda muy linda es a esta cabecita misma, otra cabecita. ¿Qué hago? Puntitos. Le voy golpeando con un punzoncito, un puntito, golpecito. Queda muy bonito. Si no, de esta misma forma también con puntitos en cada intersección. Y si no, si a los que están más cancheros con los buriles, bueno, mismo tipo de trabajo se pueden hacer, pero incluso se pueden hacer más como en diagonales. Es decir, cualquier forma de incisión es macanuda. Además, a mí me ha tocado muchas veces reproducir piezas antiguas que hay que hacer la copia, ¿no es cierto? Una jarra, el año pasado tuve que hacer un tancar alemán, un jarro alemán grandote que era del 1800, se había perdido la pareja, lo tuve que rehacer. Y el fondo estaba gastado, pero gastado por el uso. Entonces yo qué hice, a uno de estos fondos míos, me fabriqué uno que tuviera justo ese paso de grano y después lo gasté con un poquito de medir para que copiara esa forma. Por eso siempre me refiero que siempre tienen que tratar de fabricar los cinceles para el gusto que ustedes tengan. Ese sería un poco el concepto. ¿Alguna otra duda? Bueno, ¿se acuerdan que también el otro día hablamos de esas formas ovales que le hacemos el fondo en lo que podamos de su superficie? Entonces nos van a permitir fondear formas profundas cóncavas, ¿no es cierto? No ya planas, sino bien cóncavas. El fondo, con respecto a la utilización del fondo, ahora me acordé. Sí, Emilio. Sí. Soy Pablo Cruz. El otro día estuvimos hablando de unos cinceles chiquititos que deseaban para tapar las líneas. ¿Se acuerda cuál eran? Lo expliqué hace un rato, no había llegado, lo vuelvo a explicar, no hay problema. Entonces, ese que me preguntaste vos, lo expliqué antes, que era una forma de paralelepípedo Vos primero te fabricás el cincel así, un paralelepípedo, que si no lo ves de costado, bien de perfil es así. Entonces, esta es la parte, bueno, vamos a hacerlo al revés para que parezca que estamos cincelando la chapa. Este es el perfil. Vos tenés acá la hoja que está cincelando, ¿no es cierto? Y este es el fondo, que vos ya previamente había bajado. Entonces, acá está la línea de la uña, que marcó originalmente, para después cuando repujamos el volumen este, y vos querés que esta línea desaparezca. Entonces, hay dos maneras. O seguimos usando un fondo plano, totalmente plano, apoyamos bien acá, porque básicamente me voy a ir un poco más atrás, Pablo, para que todos entiendan la pregunta bien.
nosotros cuando bajamos un fondo, siempre que les insisto, este sería un volumen que empujamos de atrás, estamos viendo la chapa de perfil, ¿no es cierto? Este es otro volumen, y el fondo, antes de que hagamos la bajada con los texturadores, queda como redondeadito. Bueno, ¿cuál es el error más común que cometemos cuando no estamos prácticos? Persistimos en esta forma ahuevada, aunque menos, pero siempre nos queda como un poquito redondeado, el fondo como un poquito canaleteado. Entonces, yo que siempre les insisto que es que bajen bien con el cincel plano, con el cincel fondo, e incluso pasándose de este plano, para que esto quede así. Entonces, yo primero que hago, como siempre les enseño, primero paso el fondo todo por los perímetros alrededor de los dibujos, de los ornamentos. Y luego bajo más allá de la profundidad que deseo. Y por último, entonces sí, bajo con este plano más hasta que me quede una forma totalmente definida. La semana que viene, cuando demos la clase ya con mi conferencia de cinceles, que ahí analizamos piezas que fui haciendo a lo largo de los años, ahí vamos a ver cómo usamos los cinceles, lo vamos a ver mejor, ahora lo vemos con pizarrón. Entonces, cuando yo logré un plano neto en el fondo, ese es el buen fondo. ¿Por qué? Porque es el fondo que va a definir perfectamente el plano con respecto a qué cosa, con respecto a los volúmenes de los ornamentos. Entonces sí, nosotros vamos a tener un estriado y todas las figuras van a terminar a 90 grados. Entonces da una sensación de algo plano, de algo neto, como que los volúmenes están puestos arriba, como que están pegados arriba y no que forman parte de la chapa. ¿Vieron cuando yo les muestro los libros de platería francesa e inglesa? Que ustedes mismos me dicen, parece mentira que eso es un fondo. Bueno, por la precisión en el aplanado. Y volviendo a la pregunta que el otro día me hiciste por teléfono y ahora me voy a explayar más, ¿qué pasa cuando nosotros queremos esta línea, que era la línea de la uña, eliminarla y meterla como adentro? Entonces vamos a usar este tipo de cinceles. Hacemos como una cuña de un agua y en esta parte, en la que va a tocar acá, le comemos con una lima cola de ratón, una redondita, como una hendidura. ¿Se alcanza a ver el gráfico? Entonces, esta hendidura, vos vas a entrar con el cincel medio de costadito así, y este cincel va a entrar así. Adentro, como abajo y adentro del ornamento. Y esta curvadita va a ser la que me va a permitir meterme, si no, no me podía meter porque había un plano. Ahí está. Entonces, yo con este cincel entro y al mismo tiempo, a medida que yo voy empujando con la punta de este ángulo, voy empujando, voy bajando también un poquito, obviamente, se va bajando un poquito, pero yo si no quiero bajar y quiero meter, ¿qué hago? Acuesto más el cincel. ¿Se entiende? Mientras más inclinado vaya el cincel, menos voy a agredir el fondo, menos voy a profundizar el fondo y más voy a empujar hacia acá. Entonces, ¿el ornamento qué pasa con este ornamento? Me queda así. Queda como un honguito. Esto era algo que se veía mucho en la platería europea antiguamente también, ¿no es cierto? Entonces, esta curvita que yo le hice hacia adentro, si uno lo viera después en sección, sería así el cincel, ¿no es cierto? Ahí tiene el cincel en sección, ¿no es cierto? Esta curvita al mismo tiempo después, si me meto mucho, me va a modelar incluso este volumen, el volumen de la figura. Y ya queda como un honguito. Vos tenés el fondo y la figura como que la hoja, como que se acuesta arriba del fondo. ¿Se entiende, Pablo? Sí, sí, ahora sí. Ahora sí, ok. Yo iba a hablar de los fondos, pero no me acuerdo qué era lo que iba a decir. Fondos. Bueno, ya me voy a acordar. Ah, sí, pues no, pero la di la explicación recién. Lo que queremos con los fondos es que sean bien netos. Yo incluso muchas veces, ya lo van a ver la semana que viene en el documental,
muchas veces cuando son superficies muy grandes, se acuerdan que yo les cuento, ¿yo qué hago? Despego la chapa de la pasta, una terminada, con fondos o con planos. De esa manera queda neto el plano, lo cincelé sobre un acero, ya más que sobre la pasta, sobre un acero. Entonces uno ve el aspecto y es como que la base es dura, en el buen sentido, ¿no es cierto? Como que queda totalmente aplanada. ¿Alguna duda con respecto a fondos? No. No se puede tomar agua. Bueno. Entonces, Todo bien. ¿me oyen? ¿Está todo bien? Todo perfecto. Perfecto, sí. Ok. ¿Alguna duda más? No. Bueno, seguimos. Entonces, ahora sí vamos a hablar, ahora que un poquito dice en general, después, traten de después de las dudas, y la clase que viene, cuando demos toda la parte ya en el documental, ahí vemos cómo se usan todas estas cosas. Una cosa que iba a explicar antes, ahora me acuerdo. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las mediacañas? Y las ingleses, que le comenté. Entonces, bueno, una cosa típica con esta media caña que es así como una especie de marcas y después adentro ponerle puntitos. Es una terminación muy clara. De lo que habíamos hablado de las angletas. Esta misma media caña, o la angleta, que es otra forma igual, le podemos fabricar cinceles planos que tengan esta misma sección. La misma sección, imagínense, pero es un plano. Es una barra. Acá sería una media caña, medio círculo, y acá triangular. Entonces, cuando yo hago, por ejemplo, la superficie de un pajarito, entonces, ¿qué voy a hacer? Con estos crisalitos, yo le hago todas las escamitas, chiquititas, qué sé yo, y adentro de estas escamitas, una vez que marqué, tac, 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 con la angleta, adentro de esa marca, le pego un golpecito con el plano que tiene la misma forma triangular exacta que la angleta. Entonces queda, si uno lo viera de costado, queda así. Cuando se van superponiendo una adelante de la otra, ¿cierto? Y esto va lo mismo para la media caña, cuando hacemos una víbora. La cabecita de la víbora, qué sé yo. Entonces acá hacemos toda la media caña. Y adentro le pegamos con esta media caña maciza, que sería un plano, pero en forma de semicúpula, lo embutimos. Entonces, esa parte queda como que se va superponiendo arriba de la otra. Eso me había quedado en el tintero de alguien que me había preguntado el otro día. ¿Se entendió? Sí. Que se escucha muy bajo, no importa. ¿Ustedes me escuchan bien? No hay problema. Bueno, finalmente vamos a llegar al tema que nos interesa desde el templado de los cinceles. Nosotros ya aprendimos cómo templar un cincel, cómo hacer el cincel. Entonces nosotros lo tenemos listo. Entonces, ¿cómo lo vamos a templar? Bueno, yo tengo las barritas de acero ya listas. Entonces, ¿qué agarro? Agarro un ladrillo, apoyo, supóngase que lo estoy viendo de arriba, el ladrillo refractario, el ladrillo, apoyo todas las barritas de acero, arriba del ladrillo, ¿por qué? Para que me queden, si ya lo veo de costado, para que todos los cinceles me queden más altos que el piso de refractario, para que el fuego vaya por abajo, ¿cierto? Y entonces, ¿qué hago? Yo voy a poner el rojo, siempre voy a atacar con mi flama, el soplete, la punta, de la punta hasta la mitad, que es la que asoma del ladrillo, ¿no es cierto?
Cuando más o menos lo tengo a una temperatura al rojo parejo, ¿qué hago? Me concentro en la punta solamente y pongo la punta muy al rojo. ¿Eh? En ese momento agarro el pincel con una pinza y lo sumerjo en el agua. Está la pinza, el pincel adentro del agua. Y esa es la forma de templado. Un acero común, tipo 1045 o 1055, no precisa otro tipo de temple. Después ya cuando son aceros especiales sí necesitamos poner una cobertura de aceite o templarlo con ceniza, pero ya son aceros especiales que requieren una especificación técnica. Para acero 1045 no hay ninguna especificación. Técnicamente ponen al rojo la punta, ¿se acuerdan que hablábamos antes? Una de las tres características, la conducción, que es el metal, que va transmitiendo el calor. Entonces vamos a tener la punta muy al rojo, menos al rojo, violeta, y acá ya nada. ¿Por qué? Porque yo necesito que haya una diferencia de temple, una diferencia de dureza entre la punta y la culata. ¿Por qué? Primero porque si yo templara todo el acero, ¿qué pasaría? Me quedaría tan duro que golpearía y rebotaría en el martillo. Y además que empezaría a dañar el martillo. ¿Por qué? Porque capaz que es más duro que el acero del martillo. Entonces, por una cuestión de elasticidad, de transmisión del golpe, yo necesito que el cincel esté muy duro en esta sección, menos duro acá y nada de duro acá. Para aclarar otro tema que siempre me preguntan ustedes, que es el tema de qué pasa con el revenido. Bueno, el revenido no es otra cosa que, pero eso revenido es cuando ya está todo el acero duro, de punta a punta, porque se templó por horno. Industrialmente los aceros se templan por horno, no es que hay un tipo que está mojando cada cincel, qué sé yo. Entonces, el acero me queda totalmente duro. Este es un acero malo para trabajar porque primero es demasiado elástico, el rebote va a ser muy violento y además la plata, como le dije, está totalmente dura, entonces el cincel me rebota, no cae suavemente, sino que va a tener un rebote por la misma tensión que tiene a nivel estructural, ¿cierto? El revenido consiste en aplicar el fuego o en la mitad, sí, generalmente en la mitad, y hacer lo que esté más al rojo acá, menos al rojo acá, menos al rojo. Y se lo deja enfriar al aire. Esa es la única diferencia. Entonces, al no haber choque técnico, se desactiva la relación carbono-acero. Ese sería un poco el concepto. Pero esto lo aclaro porque muchos de ustedes me lo preguntan a veces en las clases, qué sé yo. El revenido solo es útil cuando el acero ya viene templado de fábrica, cuando es una herramienta que compramos y queremos sacarle el temple en una parte. Entonces, la parte que le queremos sacar el temple, básicamente, se destempla al rojo y se lo deja enfriar al aire. Hay aceros que son tan duros que igual les cuesta. Entonces, para evitar ese problema, ¿qué hacemos? Cubrimos ese acero que se puso al rojo con ladrillo, hacemos como una casita, digamos, metemos el cincel adentro y lo dejamos que se enfríe más lentamente, porque a veces hay aceros que se templan con el aire simplemente, por el tipo de aleación que tiene adentro. Por eso yo nunca aconsejo usar cacho a menos que sea para usar así normal, porque no sabemos cuál es la aleación que tiene. Entonces uno compró una partida de acero, sí, pero no sabemos cómo se templa. Entonces hay que empezar a averiguar, para ver qué queda, en fin, ese sería un poco. Por último, ¿se acuerdan que también en la clase anterior, y ya para esto cerrar esta clase, habíamos hablado de la distancia del soplete? Este es el soplete, esta es la distancia. Si ustedes quieren saber cuál es la distancia óptima de combustión, que está dada por donde termina lo que se le llama el calor negro, la distancia óptima de combustión va a estar dada por donde termine este calor negro, que es el punto óptimo de inyección de la relación entre el gas y el aire, ¿cierto? No hace falta que sea un soplete de 2 bocas con inyección de ventilación forzada, puede ser el sopletito común, pero también tiene aporte de aire circundante. Bueno, esa combustión va a estar dada donde termina lo que se llama el calor negro. Si ustedes quieren saber dónde está el punto de combustión óptima de su soplete, pongan varios palitos de acero en línea, apunten al primero y calienten los segundos. La primera que se ponga al rojo, ese va a ser el punto de la llama donde es la combustión óptima. Es decir, muy sencillo cómo saber dónde está la combustión de nuestro soplete. Ponen uno a cada centímetro
y apuntan al primero, apuntan a todos en general, pero haciendo pie en el primero. Bueno, se van a sorprender cuando vean lo que pasa al calentarse, cuál se calienta primero. ¿Alguna duda? No. No. Los escucho muy bajo. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, Sí, te sí. escuchamos bien, Emilio. Se Bueno, distorsiona ¿alguna a duda, veces. chicos? No, no. No, nada. No. Bueno, Emilio, creo esto que con las válvulas estas de auto, pero ¿cómo? con estas válvulas, ¿las ves? ¿Con las válvulas? Sí, las de Las auto. válvulas, bueno, ahí está el tema. Las válvulas también, eso depende del fabricante, si son válvulas de camiones, pero suele ser un acero duro. Entonces, esa no hace falta templarla porque ya te viene dura. Entonces, lo que haces es a la válvula, de así la válvula, bueno, la trabajás. Ahí sí, ¿para qué usamos las válvulas? Viene bien la pregunta. Para hacer, por ejemplo, los hongos, ¿eh? O, ¿recuerdan las medialunas? Entonces, estas directamente, si van a aprovechar la forma, las trabajan con la moladora. Y si no, si vos querés usar la parte de la caña, de la válvula, ¿cierto? Bueno, cortala con la moladora, ponela rojo y martillarla. Y si te queda muy duro, yo he trabajado con válvulas que son blandas y otras que son duras. Si vos, una vez que la forjaste, así como dijimos con el yunque, que si hiciste la forma, cuando la pones en la tenés que dejar, ojo, siempre hay que dejar enfriar todo lo que sea acero, cuando se pone en rojo, si no lo querés templar, lo tenés que dejar al aire, ¿no es cierto? Que se enfríe hasta que esté natural, que lo puedas agarrar con la mano. Si no, se tensa, se templa de vuelta. Entonces, lo agarrás en la bolsa. Y limás. Si la lima muerde, listo, no hay problema. Si la lima no te muerde, quiere decir que no perdió una dureza a pesar de haberlo puesto al rojo. Pues simplemente lo esmerilás con la polea esmeril que usamos en la escuela, hasta sacar las imperfecciones y lo trabajás a esmeril. Con el esmeril no se resiste. El acero más duro es devastador porque el esmeril, ¿qué es? Básicamente son compuestos de aluminio, vidrio, zinc, níquel, montones de cosas que hacen que sean abrasivos que devastan cualquier superficie. Hasta el acero más duro lo podemos. Lo que pasa es que a mí me gusta siempre trabajar con limas porque para lograr planos negros, ¿cierto? Que tires el limazo y tengas un cincel perfectamente plano en toda su extensión. Pero si tenemos válvulas que son muy duras, a pesar de haberlas puesto rojo, en vez de lima las esmerilamos y buenas noches. Me acerco porque no escucho nada. ¿Alguna otra duda? Gracias, Emilio. No. No, Bueno, hoy nos pasamos, hora y pico de charla. Bueno, muchachos, si estamos todos bien, nos vemos el domingo que viene a las 18 y ahí entonces vamos a ver un documental, vamos a hacer otra prueba que ya probé que anda bien. Voy a enfocar el teléfono a la computadora y le voy a pasar documentales de mis conferencias donde hay distintos tipos de piezas y vamos a charlar sobre cómo cincele cada pieza para cerrar el capítulo de los cinceles. Después de esto sí, van a tener que tener paciencia porque ya le voy a dar clase más técnica de composición de los metales, a nivel químico, atómico, pero que hace mucha falta para entender bien de qué estamos hablando cuando hablamos de metales en nosotros. Así que bueno, gracias por la paciencia y el domingo que viene a las 18 horas seguimos de clase.